TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. ...160 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ocho de la mañana con 3 minutos y seguimos aquí en Primer Movimiento, o empezamos para quienes nos sintonicen a través de TV UNAM. Estamos, por supuesto, en las frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM, y desde luego en el canal 120 de su televisión de paga y en el 20.1 de su televisión normal, lo que sea que eso signifique. ¿Cómo estás? Hola. Miguel Ángel Quemain. Hola, Juana Inés de Esa. Buenos días. Buenos días. Para quienes no nos escucharon en la radio y se unen a esta transmisión por televisión, ya hablamos de Katsuo Ishiguro, ya hablamos de qué leer, por dónde empezar. Por cierto, nos recomendaba Pablo Martínez de la editorial Océano que empezáramos por los restos del día, lo que le queda del día. Lo que queda del día y un artista del mundo flotante. Carmen Jones en redes nos recomienda mejor empezar por Nunca me abandones. Pues la solución siempre es ir a la librería y hojear las primeras páginas, ir viendo como por dónde, porque sí son dos talantes narrativos muy distintos. Y bueno, pues ya hablamos de todo eso, hablamos también del radioteatro. Tuvimos un radioteatro sorpresa, si vamos a reconstruir, podría ser con helado, por ejemplo, eso sería muy agradable. Pero bueno, por lo pronto ya estamos aquí en Primer Movimiento y vamos a nuestra nota nacional. Primer Movimiento. Nota nacional. El cáncer es un padecimiento que obliga a los pacientes a buscar no solamente aliviar los síntomas, sino también los efectos secundarios que provoca el propio tratamiento de la enfermedad. Para los pacientes de cáncer es fundamental el apropiado manejo de los síntomas, recibir atención de apoyo o cuidados paliativos, es decir, cualquier tratamiento dedicado a reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus familiares. Esta mañana vamos a conversar sobre la necesidad de regular los derechos de quienes cuidan a un paciente con cáncer. Nos acompaña Kenji López, director de la Fundación Cancer Warriors de México. Buenos días, Kenji. Gracias por esta conversación. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel, Juana Inés? Muchísimas gracias por recibirnos en este espacio y saludos a todo su auditorio. A ver, ¿de dónde, buenos días, Kenji, ¿de dónde sale esta necesidad de voltear a ver a quienes acompañan a un paciente con cáncer? Bueno, es una gran pregunta. Nosotros aquí en la Fundación, que ya tenemos algunos años enfrentándonos a esta situación que se vive en México, percibimos que las 23,000 familias que tienen un caso de cáncer infantil en sus hogares no solamente se enfrentan, Juan Inés, a dificultades propias de los tratamientos, se enfrentan también a dificultades económicas y laborales al no existir, como ustedes bien mencionan, una regulación para que los padres de estos menores, quienes tienen la obligación, y así lo exigen los hospitales públicos, de acompañar a sus hijos durante los tratamientos, no tienen estos permisos regulados en la ley para que puedan ausentarse de sus empleos, lo que desencadena que, de acuerdo a la propia Ley Federal del Trabajo, se consideren como ausencias injustificadas, y esto desencadena un despido justificado por parte de los patrones. Esto es la punta de un iceberg que esta iniciativa que tienen ustedes, que es la punta de un iceberg en la que los
cuidados que los familiares tienen de sus pacientes son una parte fundamental del soporte también emocional y en muchos casos de la mejora. Muchas familias se reúnen, hermanos, amigos, para poder subsidiar, para poder facilitar que alguien deje de trabajar para encargarse de un enfermo, con toda la situación de carga psicológica que significa para un familiar este trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Nosotros vamos descubriendo este foco rojo, esta laguna, y bueno, hemos ido tocando muchísimas puertas a lo largo de varios meses. Afortunadamente hemos tenido buena apertura por parte de activistas, de legisladores, y los tendremos, bueno, y no solamente de ellos, también de muchísimos mexicanos, porque subimos esta petición a la plataforma change.org, que ustedes la conocen, la de su auditorio, y afortunadamente, Miguel Ángel, Juan Inés, al día de hoy amanecimos con 25,000 firmas con nombres y apellidos de personas que nos están respaldando esta petición. Y hablando de lo que comentabas, Miguel Ángel, de lo que se enfrentan estas familias, tenemos una frase de una madre de un menor que fue diagnosticado con un tumor en el riñón. Una madre que nos acompañará mañana en un evento, el lunes, en un evento en el que ahorita les voy a comentar. Esta madre, que se llama Karen, dice una frase que es muy cierta: el cáncer no solamente enferma al paciente, el cáncer enferma a la familia completa. Por esta razón, nosotros estamos organizando un foro. De hecho, les hacemos una invitación pública para que nos acompañen. El foro se llama La lucha es de todos, y presentaremos públicamente esta iniciativa este próximo lunes 9 de octubre en el Hotel Sheraton de la Avenida Reforma, en donde tendremos la participación de 3 senadores de la República, a los que públicamente también les agradecemos su respaldo y su apoyo e interés en esta iniciativa. Habrá diputados federales, habrá representantes del gobierno federal, tanto del sector salud como del sector laboral, empresarios y líderes sindicales, todos con esta misma preocupación de llegar a una solución, Miguel Ángel y Juan Inés. No es un tema sencillo, pero es un tema que requiere atención inmediata. Kenji, ¿qué proponen? Digamos, ¿qué implican los cuidados de un paciente y qué proponen ustedes que se tiene que hacer para ayudar al pariente de un paciente con cáncer? Claro, lo que proponemos es algo muy similar a lo que ya se realizó en España. En España, en 2011, se publicó un Real Decreto que ha logrado que al día de hoy, es el Real Decreto 1148/2011, ese Real Decreto ha logrado que ningún padre que tiene un menor diagnosticado con cáncer pierda su empleo, Juan Inés. Se les da la posibilidad de 2 cosas: reducir su jornada laboral para que puedan ellos atender a sus hijos y no pierdan su empleo, y por otro lado se les otorga un subsidio, que es, digamos, una prestación económica de tipo subsidio, con un cargo al Estado. Ahora, recordemos también que son pocos los casos que se tienen en México, pero van en aumento, Juan Inés. Ese es el grave problema que tenemos. Hoy día hay 18,000 familias que tienen un caso y van en aumento en 5,000. Por eso decimos que son 23,000, pero cada año aumentan en 5,000. Entonces queremos lograr algo similar a lo de España, llevar a cabo reformas tanto a nuestra Ley Federal de Trabajo como a la ley del IMSS, para que se puedan beneficiar padres trabajadores tanto del apartado A como del apartado B, y no se encuentren en la situación de verse despedidos por atender a sus hijos en los tratamientos, principalmente en las quimioterapias y en la radiación. Hay una parte también, Kenji, que tiene que ver con la situación de género. Los hombres son los que menos permisos tienen para tener estas situaciones, y bueno, es una situación en la que los hombres debemos de participar en este aspecto, y también debemos ser considerados como alguien que da cuidados paliativos a sus pacientes, a sus hijos, a sus sobrinos, a los hijos de los amigos, ¿no? Miguel Ángel, es crucial lo que estás comentando, y tan reconocido lo tenemos que precisamente el testimonio que mostramos en la plataforma de change.org es el caso de Jorge y Karen con su hijo Nico. Jorge trabajaba en una notaría pública, lo puedo decir así, sin dar mayor detalle, y Jorge fue obligado a salir de ese empleo cuando al pequeñín le detectan este cáncer,
y justo estando en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Pediatría, y se los digo así, Miguel Ángel y Juana Inés, porque el caso lo conocemos de hace más de 2 años y medio, Jorge perdió su empleo. Y Jorge es quien da el testimonio en este video que aparece en la plataforma. Lo puede ver tu auditorio, en la plataforma lo pueden buscar como Despedido y luchando contra el cáncer infantil. Esto debe de cambiar en México. Así que es el testimonio de un papá hombre, por supuesto, que se ve obligado a esta situación. Por supuesto que es un tema de género, porque no solamente son las madres quienes generalmente somos quienes consideramos nosotros, ¿no?, que están a cargo del cuidado de los hijos y el cuidado de la salud. Sí. Es el hombre también, y se ve, más bien incide directamente en la economía familiar si es él quien se encarga de llevar el sustento económico a la familia. En el caso de los niños, la tutela, el derecho civil marca también a los abuelos como tutores, pero ¿hasta dónde llega esta responsabilidad? Un tío, por ejemplo, podría ser considerado como sujeto de esta oportunidad de acompañar a un paciente infantil. A veces los hermanos son fundamentales para el cuidado de los sobrinos, ¿no? Por supuesto, Miguel Ángel. Digamos que en ausencia de padre o madre, y si recae en algún familiar directo la patria potestad o la tutela, a ellos sería a quienes beneficiaría este tipo de prestación, por supuesto. En España está extraordinariamente bien regulado, y se habla incluso de que si, por ejemplo, en la familia, digamos, hubiera algún tipo de separación por parte de padre y madre, el seguro aplica nada más a uno de los dos. O sea, no se trata, evidentemente, de cargar la mano hacia un lado, hacia el patrón o hacia el Estado, simplemente de reconocer una situación y de gestionar acciones al respecto. Hay que regular, por eso el foro del lunes, e insisto, nos encantaría, hablo en representación de la Fundación, nos encantaría que nos acompañaran, porque podrían ver de cerca los testimonios, podrían ver de cerca lo que se está generando. Ahora tú decías hace un momento, Miguel Ángel, algo importante sobre la incidencia emocional en el tratamiento del menor. Les cuento algo muy rápido. En México tenemos 7 psicólogos con subespecialidad en oncología pediatra. Es decir, 7 psicólogos que se enfocan en atender a pequeños con cáncer infantil. De estos 7, hemos logrado que una de estas psicólogas, que se llama Mariana Campos, nos respalde, por supuesto, en esta iniciativa, y va a ser ponente en el foro, Juana Inés. Mariana tiene amplio interés en decir públicamente cómo es que el tratamiento de un niño puede o tener éxito o, digamos, estancarse de alguna manera si no tiene a su lado a sus familiares directos acompañándolos en los tratamientos. Por eso hemos tratado de recubrir esta iniciativa, buscar el apoyo por todos los frentes para generar esta sensibilidad, reflexión y sobre todo acción. Es impresionante la cantidad de cosas que dependen de la buena voluntad, de cosas que tendrían que ser elementales, de humanidad elemental, y que dependen de la buena voluntad del empleador. Cuando hablábamos de qué hacer después de todo este trabajo de estrés postraumático y de manejo de crisis y de salud emocional y mental después de los distintos terremotos, lo que nos decían las abogadas era, bueno, pues es que también la ley dice ciertas cosas, entonces, bueno, sí, pero la ley tiene que servir a los seres humanos y no funcionar por sí misma. Y entonces creo que esta visión también tiene que ver con esto, tiene que ver con qué pasa con los padres de familia, qué pasa con las personas que cuidan a otras personas. O sea, tenemos leyes que contemplan un cierto modelo de familia, de trabajo, y pues estas tienen que cambiar o se van a convertir en unos instrumentos de victimización, como me imagino que sucede con los familiares de pacientes con cáncer, Kenji. Por supuesto, Juana Inés, es un tema sumamente importante el que comentas. En Europa se llama, a esto que estás tú comentando, se le llama conciliación entre vida personal y vida laboral. Cuando estos países tienen en el tintero este tipo de conceptos, existen entonces adecuaciones a los marcos jurídicos para no solamente contemplar a los trabajadores pues como eso, ¿no?, como entes productivos y demás, sino como entes responsables de núcleos familiares.
Y entonces tenemos que buscar salir de esta contradicción en la que de pronto como sociedad nos encontramos, diciendo que la familia es el núcleo de la sociedad, pero si nuestro marco jurídico no le da esta atención a las familias, no podemos permitir que los núcleos sigan avanzando y construyan en mejora a nuestra sociedad. Te quería comentar también que no solamente es España, nosotros tenemos, y bueno, España va a estar presente en el foro, hablando de su caso de éxito. Por eso es muy importante que si pueden nos acompañen a este foro. Chile hoy día, siendo un país mucho más pequeño que el nuestro, tiene ya en su Congreso una iniciativa presentada por la presidenta Michelle Bachelet para generar un fondo, Miguel Ángel y Juan Inés, un fondo para tener esta cobertura para padres de menores diagnosticados con cáncer, así de específico. O sea, no solamente la tendencia es en Europa, en países de Latinoamérica están avanzando. México yo creo que es puntero en muchísimos temas nos demandan la atención en la agenda pública nacional, pero este sin duda es un tema prioritario porque no bajan los números, Juan Inés. Los números van en ascenso y tan clara es la cifra que tenemos 5,000 en aumento cada año. Sí, somos puntero, pero digamos que los países donde hay un mayor desarrollo de la psicología como un aspecto de la ciencia y de la medicina que son muy importantes, son los que tienen mayor desarrollo, que es Chile, Argentina, Brasil, Colombia, donde sí hay también un avance en esa parte. Y este esfuerzo que ustedes hacen visibiliza la necesidad de darle un espacio tanto a los cuidados paliativos de las enfermeras especializadas como de los pacientes. Ahora que tuvimos este lamentable sismo, hubo una preocupación se difundió, la universidad lo difundió, la necesidad de abrazar y de besar a los niños como un contacto primordial de los seres humanos para vincularse entre sí, ese contacto. Hombres que no son capaces de besar a sus hijos, hombres, porque pues entre hombres no se besan, ¿no? Esa parte de tener una enorme ternura y un enorme cuidado con los niños, porque es un modelo de atención. Y ustedes visibilizan esa necesidad de que el familiar sea no solamente como hacen en la parte psiquiátrica, en Parkinson, Alzheimer y esquizofrenia y todo el espectro autista, de poder con esa carga tan fuerte de cuidar al paciente. Se dice en diversos estudios que una enfermera que da esos cuidados debe tener 20 días de trabajo por 10 de descanso, por lo menos, ¿no? Por supuesto, el agotamiento emocional, Miguel Ángel, es excesivo. Es excesivo, pero yo también te lo puedo decir a nivel de sociedad civil, ¿no? Que estamos nosotros abanderando estas causas, también recompensa demasiado el que uno pueda, digamos, brindar este apoyo, ¿no? Velar por estos intereses, recompensa muchísimo. Claro que hay agotamiento emocional y por supuesto se tienen entonces que tomar medidas al respecto. A lo largo de estos últimos meses nos hemos enfrentado a que incluso activistas y legisladores tienen casos cercanos de cáncer. Ustedes los conocen porque algunos han sido públicos. Tenemos como ponente a la señora Tere Toca, viuda de Alonso Lujambio, quien fuera nuestro secretario de Educación Pública en el país y quien murió de un mieloma múltiple. Es un cáncer agresivo que nace a nivel de médula y bueno, pues todos sabemos esta historia. Tere afortunadamente ha estado involucrada recientemente en esta bandera de lucha contra el cáncer y gustosamente va a acompañarnos en el foro para exponer sus reflexiones a nivel personal y también exponer sus reflexiones en este sentido que comentan, de cómo el apoyo del familiar es imprescindible para ver resultados en el tratamiento. Claro, ¿qué más quisiéramos nosotros? Y también esto lo digo a título personal porque es una de las razones de por qué estamos nosotros aquí en la Fundación. ¿Qué más quisiéramos? Que los casos de cáncer tuvieran siempre un resultado favorable en donde la vida se salve. Desafortunadamente no es así, Juan Inés, Miguel Ángel, pero tenemos que hacer frente a ello y tenemos que conocer los testimonios, las experiencias de quienes hemos y han estado en esta situación y buscar soluciones, porque no solamente tenemos estos casos arriba del ring, vendrán más, desafortunadamente vendrán más y hay que tener marcos regulatorios, hay que tener acciones, hay que tener medidas para hacer que esta lucha
sea lo menos dolorosa posible. Pues queda hecha la invitación para el foro y queda hecha la invitación también para la reflexión de para qué nos están sirviendo las leyes y qué queremos hacer con ellas y qué sociedad queremos ser. Muchísimas gracias, Kenji López, director de la Fundación Cancer Warriors de México, y bueno, está hecha la invitación para este foro. La lucha es de todos, ya está la información en nuestras redes y la seguiremos transmitiendo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, les agradezco enormemente, y por último dejar un dato para aquellas personas que tengan interés en acompañarnos y hacer mención que el foro no tiene costo alguno, es gratuito. Uh-huh. Nos pueden enviar un correo a contacto@laluchaesdetodos.mx y con todo gusto les enviaremos a vuelta de correo la invitación y los datos con detalle del foro. Les agradezco muchísimo y gracias también a todo su auditorio. Muchas gracias, y nos vamos con, como todos los 6 de octubre, es cumpleaños de Leo, hijo de Refrancito, ambos radioescuchas de este programa, y les agradecemos mucho su presencia. Muchas felicidades, Leo. Vamos a escuchar Forget de Lion La Havas. Waste all your time writing love songs, but you don't love me. All too familiar when it feels wrong. I think you're just lonely. Do you mind? I found another new way to look at you. Use your time to pack away every verse and every rhyme. Forget all the words that let you break my heart. Forget that I'm the person tearing you apart. Remember way back when you played me and I lost that hand. So please don't try to serenade me. I'm a one-man band. Say goodbye. Don't need to hear you play so many other ways tonight. Miren, este sábado no se pierdan aquí por Tedionán, la hora elástica. ¿Qué va a haber, mi Luisa? Pues mira, Rodrigo de la Cadena, Marisol Gacé, Fernando Rivera Calderón, Paco Ignacio, Tango 2, tenemos al grupo Acardenchados. Ay, no, hombre, va a estar de... Va a estar bueno. Si no lo ven, les voy a dar con esto y a mí me va a doler más que a ustedes, desgraciados. Ya saben, por tv.unam.mx. Si no nos ven, nos vamos a enojar muchísimo, ¿eh? ¡Órale! ¡Vámonos! I think it's time for me to leave, but I gave my peace of mind for free. So if you heed my sound advice, there is no need to tell you twice. There is no need to tell you twice. Forget all the words that let you break my heart. Forget that I'm the person tearing you apart. Forget all the words that let you break my heart. That I'm the person tearing you apart. So if you heed my sound advice, there is no need to tell you twice. So if you heed my sound advice, there is no need to tell you twice. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
Nota Internacional. Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo si Cataluña fue independiente en el pasado, sí coinciden en que poseía cierta soberanía y autonomía, mismas que culminaron en 1714, cuando Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas en la llamada Guerra de Sucesión. Esta derrota provocó la eliminación de los fueros e instituciones de autogobierno catalanas. El nuevo rey, Felipe V, impuso un modelo político centralista a imagen y semejanza del absolutismo francés. Más tarde, durante el franquismo, el régimen reprimió la cultura catalana, se prohibió la enseñanza y el uso del catalán y se estableció al castellano como única lengua. En el 2006, Cataluña volvió a tener un estatuto de autonomía aprobado por el Parlamento español. Sin embargo, en junio de 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos. Desde entonces, el conflicto entre Cataluña y España ha escalado hasta la actual crisis. Ayer, el Tribunal Constitucional suspendió el pleno del Parlamento Regional catalán del próximo lunes para evitar una declaración unilateral de independencia. El máximo tribunal español argumentó que si se declara la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una aniquilación de los derechos de los diputados. ¡Qué lenguaje! Sí. Haremos un análisis de la relación entre España y Cataluña a lo largo de los siglos, cómo ha sido, quién ha participado y cómo llegamos a la situación actual. Con Tomás Pérez Bejo, él es profesor investigador del INA y le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Buenos días, Tomás. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo ha sido esta historia entre España y Cataluña? ¿Desde dónde viene? Bueno, yo primero creo que la afirmación que acaba usted de hacer de cómo ha sido esta historia entre España y Cataluña, yo diría que cómo ha sido esta historia entre Cataluña y el resto de España. Claro. Entonces, bueno, han hecho ustedes un resumen más o menos rápido. Yo creo que en general acertado. Solo introduciría una pequeña variable con respecto a la llamada Guerra de Sucesión, que no fue una guerra entre catalanes y castellanos, sino que fue una guerra de sucesión por una legitimidad dinástica en un sistema de antiguo régimen en el cual luchaban por la herencia del trono, que había quedado vacante por falta de herederos de Carlos II, entre un candidato de la Casa de Habsburgo y un candidato de la Casa de Borbón, pero creo que esto tiene muy poco que ver con las relaciones entre Cataluña y España. Entonces, ¿dónde arrancaríamos en esas relaciones? ¿A dónde nos remontaríamos o cómo abordar esta relación? No, yo creo que lo que es el conflicto actual yo le remontaría a finales del siglo XIX, en que dentro de el movimiento romántico europeo general se produce una especie de recuperación de las lenguas locales, la cultura local, etcétera, y entonces no creo que el conflicto se pueda remontar más allá de finales del siglo XIX, lo cual no es poco. Y lo otro es una relectura histórica que hace todo nacionalismo, en el cual fundamentalmente se recrea una historia en función de los intereses presentes. Claro, es una especie de revisionismo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa en este siglo XIX? ¿En qué momento el catalán, por ejemplo, el idioma catalán, en qué momento se vuelve a tomar? Sí, el gran momento es lo que en Cataluña se llama la Renaissance, las últimas décadas del siglo XIX, en el cual hay todo un intento de recuperación, habría que matizarlo, no de recuperación del catalán, que obviamente se seguía hablando, sino del catalán como lengua culta. Entonces se organizan juegos florales, se recupera poesía en catalán y se empieza a escribir en catalán, cosa que se había ido perdiendo aproximadamente, no desde el siglo XVIII, se había ido perdiendo desde el siglo XV y XVI, más o menos. Entonces, digamos que el momento de la gran fractura sería esa Renaissance, que en un primer momento tiene un fuerte componente cultural y no político, pero que rápidamente empieza a tener un fuerte componente político. Ahora, si usted a mí me pregunta cuál sería un momento clave, yo creo que un momento clave es el momento, habría que venirnos mucho más acá, y es el momento de la transición política española, en la cual hay una serie de partidos nacionalistas catalanes, básicamente en este caso Convergencia, el partido de Jordi Pujol, que inicia un proceso de construcción nacional que desde el punto de vista histórico es muy llamativo, porque digamos que durante 30 años dispone de
el sistema educativo, dispone de los medios de comunicación, y entonces construye una fuerte conciencia nacional catalana en un proyecto absolutamente exitoso, que es un proyecto de construcción nacional. Hay una parte en la que la lengua juega un papel fundamental porque no deja de hablarse en las manifestaciones populares. Digamos, la tradición medieval sí contrasta con esto que llevamos la Guerra de Sucesión, en la que hay una parte, hay una vena popular que sigue vigente, como pasa en el País Vasco, como pasa en Asturias e incluso en Valencia, en Galicia. Digamos, la lengua no deja de hablarse a pesar de toda esta visión de homogeneizar la lengua y que el español sea la lengua única en España. Esa es una de esas partes. Uno, digamos, los jóvenes tienen unas canciones, una literatura, una serie de rituales que permiten que haya cosas que solo se pueden decir en la lengua local, ¿no? Sí, no, yo creo que en el caso de Cataluña, la lengua ha jugado un papel fundamental como elemento de movilización nacionalista. Sí, yo creo que ha sido casi un poco, yo diría que ha sido el centro de la movilización popular, pero el centro también del propio relato de construcción nacional. En el fondo, en el nacionalismo catalán hay un fuerte componente romántico de la idea de que una nación es una lengua. Es decir, o sea, lo que nos hace diferente del resto del mundo es el hecho de que hablamos una lengua distinta y por lo tanto tenemos derecho a un Estado. Estoy simplificando, pero ese sería un poco la base central. Entonces, esto se puede dar finalmente en prácticamente toda Europa. La existencia de lenguas locales es más la norma que la excepción, ¿no? Tanto en España como en Francia, como en Italia, etcétera. Pero en el caso catalán la diferencia básica sería que esta lengua ha sido movilizada como elemento político. Claro. Pero no se entiende el nacionalismo catalán sin el elemento de la lengua. Claro, tenemos varias cosas, ¿no? Pero creo que es interesante de esta idea muy del siglo XIX, que por supuesto empieza en Alemania y empieza a extenderse al resto de Europa, de recuperemos aquello que somos, recuperemos nuestro folclore, nuestras leyendas, nuestros cuentos, nuestras lenguas diferentes. Es interesante cómo pasa a hacerse una cosa política, ¿no? Estábamos hablando de ese momento con Pujol, donde habla de una conciencia nacional catalana. ¿Cómo se convierte en una fuerza política tan fuerte? ¿Qué fuerza tiene Cataluña en este sentido? No, yo les decía hace un momento que el proyecto de construcción nacional llevado a cabo por el gobierno de Generalitat, en este caso concreto por Jordi Pujol, es casi un ejemplo de libro de un proceso bien llevado y enormemente exitoso. Es decir, la utilización de la lengua, y ya hablo de la utilización porque me parece que es una palabra exacta en este caso, como problema político, en principio la lengua puede ser un problema político o puede no ser un problema político, pero la habilidad para convertirlo en un problema político es algo que hay que achacarle a el éxito del partido de Jordi Pujol. Insisto que yo creo que Jordi Pujol en estos momentos es un personaje absolutamente denostado por los nacionalistas catalanes, digamos que por un problema de corrupción política, pero sin embargo si finalmente la independencia de Cataluña se lleva a cabo, cosa que yo creo bastante probable, finalmente van a tener que llenar las plazas de Cataluña de monumentos a Jordi Pujol como padre de la patria. Su habilidad fundamental ha sido que en el momento de la transición todo el sistema educativo español pasa a estar descentralizado. Cuando digo pasa a estar descentralizado, ¿qué quiero decir? Que las 17 comunidades autónomas españolas controlan todo el sistema educativo, no solo la catalana. Es decir, no es el Estado central, no es la Secretaría de Educación Pública, como ocurre en el caso de México, la que fija los programas educativos y la que paga a los docentes, sino que son las comunidades autónomas. Entonces, en el caso de Cataluña, basándose en eso, se crea una escuela exclusivamente catalana que construye y difunde un discurso de identidad exclusivamente catalán. Es decir, lo que se les lleva 30 años enseñando a los niños catalanes es que ellos no son españoles, ellos son catalanes. ¿Y qué sucede con el resto de España? Porque ¿cómo lo
¿cómo encajan, digamos, este discurso en el resto de España? Bueno, los discursos y los conflictos identitarios, y finalmente estamos hablando de un conflicto identitario, son muy difíciles de resolver porque se basan en un problema de creencias. Entonces, ¿qué ocurre con la población catalana? Que básicamente creen que ellos son catalanes. ¿Qué ocurre con el resto de España? Pues básicamente lo que ocurre con una parte importante del resto de España es que considera que todos son españoles y que los catalanes son también españoles. ¿Cómo se resuelve un conflicto identitario? Difícilmente, porque los conflictos ideológicos son negociables. Uno puede negociar si tiene más o menos derechos, si tiene una forma de organización política o si tiene otra, pero negociar qué somos es muy complicado. Claro, y en este sentido hay una animadversión hacia Cataluña por esta idea de ustedes no quieren ser españoles. Bueno, yo es que llevo mucho tiempo sin vivir en España, entonces yo no sé en estos momentos lo que ocurre, ni me atrevería a hacer una generalización, pero es posible que haya un cierto sentimiento de animadversión de forma generalizada, sobre todo porque el discurso nacionalista catalán tiene un fuerte componente xenófobo de nosotros somos mejores que ustedes, ¿no? Entonces, bueno, eso me imagino, ya le digo que yo en estos momentos no hace un tiempo que no vivo en España, pero me imagino que eso debe haber creado una cierta, no sé si llamarlo odio, porque eso me parece una imagen demasiado fuerte, pero claro, si a uno le dicen usted es menos guapo, menos listo que yo, la verdad es que eso en general se acepta mal, ¿no? O sea, si les pongo un ejemplo, si Trump les cuenta a los mexicanos que ustedes son ladrones, bajitos, morenitos y despreciables, pues la verdad es que los mexicanos no se lo toman muy bien, ¿no? Supongo que el resto de los españoles tampoco. Sí, hay una parte también que esta animadversión, esta dificultad con Cataluña tiene que ver con las dictaduras, primero la de Primo de Rivera y luego la de Franco, que bueno, fue del siglo XX, está lleno de represiones hacia las expresiones nacionalistas, digo, toda la censura a publicaciones satíricas, nacionalistas, no sé, es muy famoso en la memoria de los catalanes esta irrupción a la Veu de Cataluña, que fue una represión muy importante, puso la mirada de los militares sobre el periodismo, y lo mismo pasó en el País Vasco, que estaba muy dominada la educación por algunos aspectos jesuitas que tuvieron que cambiarse a ser franciscanos para no ser perseguidos, ¿no? Bueno, no, yo lo que pasa es que ahí sí que no haría equivalente la situación del País Vasco y de Cataluña, porque realmente son muy distintas en su evolución histórica. Ahora, sí hay algo importante en lo que usted acaba de decir y que se nos ha olvidado. Claro, en toda historia uno siempre tiene la tendencia a pensar en qué momento pudimos haber hecho una cosa distinta, que las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Es decir, o sea, cuáles fueron esos momentos claves. Y yo creo que uno de los momentos claves en el conflicto actual español es el franquismo, y es el franquismo por varios motivos, aparte de un proceso de represión que afectó a los catalanes y a los andaluces y a los castellanos y a los gallegos, es decir, o sea que eso no fue particular del caso de Cataluña. Lo que sí es cierto es que el franquismo de alguna forma deslegitima la idea de España, y deslegitima la idea de España en el sentido de que construye un nacionalismo o tiene un discurso nacionalista español que de alguna forma deslegitima profundamente la idea de una nación española, es decir, los conflictos, por ejemplo, con respecto a la bandera. Entonces, claro, en esa especie de resumen histórico que ustedes hacían al principio, yo creo que si hay un momento clave para entender por qué los conflictos entre las comunidades, entre los diferentes nacionalismos periféricos españoles y el nacionalismo español son difíciles de resolver, sería el franquismo. Un franquismo que además tiene otro componente importante, ¿no? Y es que en esta especie de recreación histórica, ya digo, las recreaciones históricas que hace al nacionalismo no le interesa la historia, digo al catalán o al español, me da exactamente lo mismo. Al nacionalismo no le interesa la historia, sino el uso de la historia. Entonces, claro, se ha generado una especie de discurso en Cataluña en el cual parece que la guerra civil fue un enfrentamiento entre los catalanes y el resto de los españoles. Bueno, esto no deja de ser un delirio histórico, ¿no? Claro, hay, digamos, como ese fantasma que se va conjurando cada vez que hace falta. Ahora que
que sucedieron los lamentables acontecimientos del domingo pasado, lo que decía la gente en la calle es que ha vuelto Franco. Y en la misma Ciudad de México, alguien comentaba ayer en nuestra junta de redacción que en la Plaza de las Cibeles se fueron una serie de seres a cantar himnos franquistas. Sí, claro, sí, yo creo que esos son los fantasmas históricos que retornan continuamente, ¿no? Entonces esos fantasmas históricos, finalmente en el discurso que están utilizando en estos momentos los partidos independentistas catalanes, parece que el gobierno de Rajoy fuese lo mismo que el gobierno de Franco, cosa que, bueno, obviamente, insisto, es un delirio histórico que no merece la pena ni siquiera volver sobre él, ¿no? Claro, pero desde luego sí hay un montón de fantasmas que están presentes en este conflicto, digamos, sí es interesante, por eso quisimos recurrir a esta visión histórica, que no es un conflicto que está sucediendo hoy, pero que está alimentado por utilizaciones de la historia, creo que es muy indicado como lo pone Tomás Pérez Bejo, de utilizaciones de un discurso nacionalista y de utilizaciones de momentos históricos que no encajan del todo en el papel que se les quiere dar. Sí, no, yo creo, ahí si me permiten un comentario con respecto a esto, yo creo que la historia finalmente es muy importante porque la historia de alguna manera nos dice lo que somos. El problema con respecto a la historia y al pasado es que se nos dice lo que somos, no es una realidad objetiva, sino es que es lo que nos contamos que somos. Claro, ¿y qué se cuentan los catalanes que son? Los catalanes, pero me gustaría insistir mucho en esto, los catalanes, como todo relato nacional de no importa qué país del mundo, se cuentan un pasado en el cual Cataluña existe ya desde el origen de los tiempos, como un sujeto diferenciado, distinto del resto de los pueblos del planeta, y en ese sentido afirman la existencia de una nación catalana, y en ese sentido son tan absolutamente dogmáticos con respecto a su identidad nacional como pueden serlo los españoles. Y les pongo un ejemplo. Si mañana hubiese un referéndum legal, organizado, etcétera, y la provincia de Tarragona, pongamos por ejemplo, dentro de Cataluña, decidiese que ellos no querían separarse de España y que eran ellos españoles, el nacionalismo catalán nunca lo aceptaría porque el sujeto histórico es Cataluña y no la provincia de Tarragona. Es exactamente lo mismo que hace el nacionalista español cuando dice yo no acepto la posibilidad de un referéndum en Cataluña porque el sujeto histórico es España y no Cataluña. Por supuesto, entonces todo es, creo que es la importancia de la lengua y la importancia del discurso y de la interpretación de la historia en este conflicto político. Creo que ahí es donde los académicos entran en juego y son importantes. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Hay que distinguir la historia de la memoria. Entonces, la historia es algo que los académicos discutimos, debatimos y que quiere ser una cosa muy neutra y muy objetiva. Pero, en realidad, desde el punto de vista de las identidades colectivas, la historia importante no es la que hacemos los académicos, la historia importante es la que transmiten los medios de comunicación, la que transmite la escuela, y esa historia a veces tiene poco que ver con la historia que hacemos los académicos. Quiero decir, yo puedo argumentar, y creo que me parece que desde el punto de vista histórico es indiscutible lo que le decía hace un momento, que es que entender la guerra de sucesión española como una guerra entre Cataluña y el resto de España es absolutamente falso y es un absurdo histórico. Pero eso no evita que en estos momentos un porcentaje importante de la población catalana crea que a principios del siglo XVIII lo que hubo es una guerra de independencia entre Cataluña y España. Desde luego. Pues muchísimas gracias, Tomás Pérez Bejo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Nos quedamos con esta reflexión sobre historia y memoria. Muchísimas gracias. Primer movimiento.
8 de la mañana con 46 minutos y ya está en la línea Juan Mario Pérez, que bueno, es parte de nuestra universidad, es parte del programa universitario para el estudio de la interculturalidad, pero también es parte de las radios comunitarias y también es mixteco por nacimiento. Cuéntanos, Juan Mario, ¿qué pasa con Radio Totopo? ¿Qué es y a qué nos convocas el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juana Inés. Muy buenos días. Y bueno, gracias por el espacio. En efecto, en el PUIC, en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, hemos estado apoyando diversas acciones de recaudación de apoyo para la población Bienizá, o Zapoteca, Eicot o Guave, de la región de Juchitán, de la región del Istmo. Estuvimos en Juchitán del 29 de septiembre al 2 de octubre, recorriendo diversas secciones, diversas colonias, diversos barrios de la ciudad, y bueno, pues constatamos toda la afectación provocada por los terremotos del día 7 de septiembre principalmente, pero luego los terremotos también del 23. Además, en una región en donde hasta hace una semana iban 5,000 réplicas contadas, pues te imaginarás que la situación pues no ha proveído la calma necesaria para empezar siquiera a plantearse una posible reconstrucción. Claro. La población indígena del barrio de la sección 7, el antiguo barrio de los pescadores, la población Bienizá, cuenta ya desde hace aproximadamente 10 años con un proyecto de comunicación comunitaria que está reflejada en una radio comunitaria indígena, la Radio Totopo. Y esta radio pues ha mostrado nos ha mostrado a nosotros en este momento en el que en el PUIC estamos desarrollando el seminario de radio y comunicación indígena, pues el papel importante que tienen las radios comunitarias como puntos neurálgicos de comunicación y organización en el primer frente en momentos de desastres naturales. Lo mostró Radio Gempoj en 2010 con los deslaves de Tlahuitoltepec, Mije, y ahora no es la excepción con Radio Totopo y otras radios de la región como la radio La Izhuateca en Izhuatán, y una radio que estamos impulsando en la zona Icot, en la zona Guave. Sin embargo, bueno, pues la falta de luz, la falta de agua, las condiciones del terremoto también hicieron que la casa, el edificio, la casa, porque no es un edificio, una casa tradicional muy bonita de adobe, de techo de tejas, de 2 aguas, con una muy bonita engramada a un lado, pues se viera muy afectada. Se derrumbaron 3 casas que la rodean, una 4ª casa está recargada en ella y bueno, Protección Civil la ha considerado como pues no habitable. Sacaron la radio a la palapa, pero las lluvias intensas y los vientos, estamos hablando del Istmo, pues han dañado ya el equipo y están fuera del aire. Entonces estamos impulsando una labor de acopio para distribuir alimentos y medicamentos entre la población Bienizá e Icot de la región de Juchitán y de los pueblos aledaños, y también estamos impulsando que Radio Totopo vuelva al aire, porque puesto que esta radio, pues en estos momentos de desinformación, en donde el Estado tampoco se ha puesto de acuerdo, me refiero, bueno, al Estado federal, al Estado de Oaxaca, inclusive al municipio, en la información que va a dar a sus habitantes, pues es importantísimo que esta información fluya, además en la propia lengua, en torno a aspectos tan básicos como la campaña de vacunación, el momento en que llega la brigada que reparte el agua potable, porque no hay agua potable, asesoría jurídica, apoyo psicológico, etcétera, etcétera. Es por eso que nuestros queridísimos amigos de este proyecto mexicano, esta agrupación de jazz electroacústico mexicano que se llama Satúa, pues realizan mañana un concierto a las 12 horas en la Fundación Sebastián, y ese concierto pues nos han dicho que todo lo recaudado va a ser donado en víveres y a la población de Juchitán, y también además este concierto es con motivo del lanzamiento de su disco 0101, que es el resultado de un trabajo con jóvenes compositores mexicanos en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el CEMAS, que está en Morelia, Michoacán, que dirige el doctor Rodrigo Sigal. Pues este proyecto además pues pondrá a la venta los discos en este concierto, y todos los discos, absolutamente todo lo que se recaude de la venta de discos, también se va para apoyar a la
al resurgimiento de Radio Totopo, ¿verdad? Entonces, pues los estamos invitando a que nos acompañen el día de mañana a las 12 horas en la Fundación Sebastián, a que escuchen. Además, es un muy buen colectivo, un muy buen ensamble de jazz electroacústico que hace fusión, improvisación y música electrónica en fusión para la presentación de este gran disco, que fue producido con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pero sobre todo pues rescatar que estos grandes músicos mexicanos estarán, me refiero a Adriano Oropesa, Jorge Retana, David Sánchez, Rodrigo Garibay, entre otros, estarán presentando su nuevo material en apoyo y en beneficio de la comunidad Vinizá y la comunidad ICOT de Juchitán, y desde luego por el resurgimiento de este importantísimo punto de comunicación que es de comunicación comunitaria, que es Radio Totopo. ¿Cómo ves, Juan Inés? Pues me parece muy importante, me parece desde luego fundamental que las radios comunitarias tengan su espacio. Lo vivimos aquí, tuvimos la fortuna de vivirlo, o ya no sé si la fortuna, pero tuvimos la oportunidad de vivirlo en las semanas pasadas, ¿no? La importancia de una radio como punto de inflexión, como bisagra entre las necesidades de una comunidad y la posibilidad de hacerlo público. Y pues creo que es que se calla mucho, lo hemos hablado muchas veces aquí, Juan Mario, lo que se calla cuando se calla una radio comunitaria es muchísimo y no puede permitirse. Entonces, pues si Radio Totopo necesita manos para levantarse, pues debemos brindárselas. Así es, y en definitiva también, ahorita, a pesar de que no están al aire, siguen mostrando una capacidad de organización impresionante. Llega gente de San Mateo, San Francisco del Mar por apoyo porque no hay agua potable, llega gente de Comitancillo, de Unión Hidalgo, y se llevan despensas que arman ahí mismo con todo lo que se les lleva. Estuvimos en coordinación con el PUIC, el PUIC de la UNAM estuvo en coordinación con la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, y pudimos llevar 4 camiones, cada uno de 6 toneladas a la radio. Pero el apoyo debe de seguir, puesto que la situación no ha cambiado, sigue temblando, son réplicas. Yo en algún momento también dije, ¿qué es esto? En 6 horas registré algo así como 8 réplicas, pues que se sienten, que son tirones, y que en ese momento la gente vuelve a regresar el chip a cero y dice, híjole, puede regresar la tragedia, ¿me entiendes? Claro. Entonces, el apoyo es necesario, la universidad impulsará. ¿Por qué hacemos resurgir la radio? Porque mira, por ejemplo, si nosotros quisiéramos llevar a un conferencista del Instituto de Geología, pues lo podríamos hacer y estaríamos dando conferencias varios días quizá en algunos pueblos, en algunos barrios, etcétera, etcétera. Pero si hacemos un enlace radiofónico, como lo que sucede en Primer Movimiento, e invitamos a un geólogo que está explicando qué es una réplica, cuál es el fenómeno sísmico que se está dando en este momento en las costas frente a Chiapas, etcétera, etcétera, con alguien que en la radio lo está traduciendo, lo está interpretando al Vinizá, pues seguramente aportaremos mayor información a la población, y evidentemente eso es una de las labores sociales que nuestra universidad está haciendo. Permíteme señalar también que en el momento en que estuvimos ahí en estos 4 días, chicos de las FES Aragón, Acatlán, Cuautitlán, Zaragoza, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Medicina, estuvieron presentes, sacando cascajo, armando despensas, yendo por agua. Un cuadro muy bonito con el que me voy a quedar siempre es una casa que se derrumba de una pareja de ancianos, pues fueron a pedir el apoyo. Esta brigada de jóvenes de la UNAM fueron a recoger, a sacar los escombros. El señor les dijo que no tenía ni siquiera agua que ofrecerles y que lo único que les podía ofrecer era su música. Acto seguido, sacó su guitarra y se puso a cantarles sones itzmeños en Vinizá. O sea, se enchinaba la piel, ¿no? Los muchachos creo que no se pudieron haber llevado mejor agradecimiento. Y como estas experiencias, pues hay muchísimas, porque la universidad está haciéndose presente en el Istmo, pero sobre todo pues está
respondiendo a su vocación social. No somos la Y Universidad de la Nación y así lo tenemos que armar. Y este viaje fue iniciático para muchos jóvenes con los que hemos tenido oportunidad de ver su trabajo. Es la primera vez que salen de la Ciudad de México y este viaje iniciático fue para ayudar y para entender una realidad que está fuera de todo ámbito turístico. Y toda posibilidad de comprensión también. Sí, exacto, es diferente al turismo del sismo que se da acá en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, nosotros regresaremos a Juchitán en 15 días, ya conseguimos una computadora para que vuelvan a salir al aire y regresaremos con donación de víveres, medicamentos. Estamos impulsando también la creación de no la creación, más bien que resurjan también 2 consultorios médicos de 2 médicos locales, pues tenemos que surtirlos de medicamentos. Hay mucho por hacer. Por eso, pues ojalá puedan acompañarnos. Hacemos una atenta invitación a todo el público radioescucha a que nos acompañe en la Fundación Sebastián. Entren a nuestras redes sociales, ahí está la información, www.nacionmulticultural.unam.mx, o en Facebook, en Twitter, estaremos ahí presentes. Entren al blog del Seminario de Radio y Comunicación. Si no pueden acompañarnos en esta ocasión, pues también estamos recibiendo apoyo en las instalaciones del programa universitario en Río Magdalena número 100. Lo que se necesita principalmente son víveres, medicamentos, lonas, porque pues ahorita es una temporada de lluvias muy fuerte, es el istmo, es la ventosa, la lluvia y los vientos a veces llegan a alcanzar velocidades, mejor dicho, el viento a veces llega a alcanzar velocidades mayores a los 90 kilómetros por hora, ¿no? En rachas, en ráfagas, pero eso nos da una idea de que la gente está durmiendo en la calle, respirando todos los silicatos y todas las areniscas de los ladrillos que se colapsaron. Pues imaginemos el panorama, ¿no? Sí. Pues agradecemos esta invitación y por supuesto también está ya toda la información en nuestras redes. Muchas gracias, Juan Mario, por esta conversación y bueno, seguiremos hablando sobre estos temas. Gracias y buen viaje. Gracias. Y tenemos boletos que en este momento están llegando a la cabina porque no los teníamos. 4 pases dobles para el fútbol americano. Si usted es consciente de que en esta universidad hay un fútbol donde sí ganamos, pues tenemos 4 pases dobles para el fútbol americano. Tienen que venir hoy hasta las 15 horas, o sea, las 3 de la tarde, con Paco Ángeles, que aquí va a estar. Preguntan por él, está en producción. Que producción se ha movido gracias a que el edificio también se movió, pero bueno, usted pregunta por Paco Ángeles y lo llevan hasta sus boletos. Pumas de la Universidad contra los Linces de la Universidad del Valle de México en el Estadio Olímpico Universitario. Vamos a darlos por teléfono: 5536-4339, 5536-4339. Si nos ve por TV UNAM, si nos escucha por Radio UNAM, llame para los pases dobles para el fútbol americano este domingo y para venir a recogerlos hoy a las instalaciones de Radio UNAM. Adiós, nos vamos a la tercera hora. Primer movimiento. Hacemos comunidad. De las vistas de
Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 3 minutos y ya vamos a la tercera hora de Primer Movimiento, la segunda si usted nos está sintonizando por TV UNAM. Recuerden que estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en tv.unam.mx, en Facebook Live por TV UNAM y por supuesto también nos puede escuchar por www.radio.unam.mx o por su sintonizador de radio de confianza en redes sociales y en sus dispositivos electrónicos. Entonces, tenemos más regalos. Sí, como los perritos, yo ya me fui quedando solita, pero no se preocupe, en un momento más regresa Miguel Ángel Quemain. En la Secretaría de Cultura regala 5 cortesías dobles para la obra Voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa el lunes 9 de octubre a las 20 horas, el lunes 9 a las 20 horas en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional. Deberá presentarse con una copia de la identificación del ganador. Sin Sonrisa Teatro presenta Voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa de Daniel de la O, con la dirección de José Juan Meraz y a la actuación también de José Juan Meraz. Es una exploración, dice aquí, sobre la soledad y la incomunicación desde el punto de vista de Buster, un personaje solitario que creció en un ambiente hostil. Se confiesa ante nosotros para mostrarnos que vivir es difícil y que vivir sin nadie es más difícil. Los vamos a regalar por Twitter en @PMovimiento para nuestros radioescuchas, para quienes nos siguen por TV UNAM, con su nombre y el hashtag Ciencia que Somos. No, yo creo que el hashtag Sin Sonrisa, ¿qué tal? Es mucho más fácil, porque Ciencia que Somos es un programa que va a haber al rato. Yo creo que ya todos estamos enloqueciendo porque ya es viernes y ha sido una semana difícil, han sido unas semanas difíciles, pero sí, para todos aquellos que quieran ir a ver Voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa de Daniel de la O, escriban a Twitter en @PMovimiento con su nombre y el hashtag Sin Sonrisa. Y por lo pronto nos vamos a música, Miguel Ángel Quemain. Sí, íbamos a poner una de Joan Manuel Serrat, pero habló Andrea González y mejor Batch de Eric Clapton. Para Andrea González, y si querían oír a Serrat, el asunto es con Andrea González. Vamos a escuchar Batch de Eric Clapton. Told you not to wander around in the dark. I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid. Now he's married to Mabel.
Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Abrimos y en efecto es hora de poesía necesaria, como dice Juan Stack, y nos pidieron por redes a Vicente Aleixandre, hablando de premios Nobel. Él ganó el premio Nobel en 1977 y es parte de la generación, nació en 1898, pero se le considera parte de la generación del 27 por razones que no entiendo bien. Pero de entrada es un poeta español que murió en 1984, muy longevo, y que tiene una gran obra poética enormemente evocadora, inquietante, complicada, triste de pronto, pero muy interesante. Vamos a escuchar de Vicente Aleixandre La selva y el mar. Allá por las remotas luces o aceros aún no usados, tigres del tamaño del odio, leones como un corazón hirsuto, sangre como la tristeza aplacada, se baten con la hiena amarilla que toma la forma del poniente insaciable. Largas cadenas que surten de los lutos, de lo que nunca existe, atan el aire como una vena, como un grito, como un reloj que se para cuando se estrangula algún cuello descuidado. Oh, la blancura súbita, las ojeras violáceas de unos ojos marchitos, cuando las fieras muestran sus espadas o dientes como latidos de un corazón que casi todo lo ignora, menos el amor. Al descubierto en los cuellos, allá donde la arteria golpea, donde no se sabe si es el amor o el odio lo que reluce en los blancos colmillos. Acariciar la fosca melena mientras se siente la poderosa garra en la tierra, mientras las raíces de los árboles, temblorosas, sienten las uñas profundas como un amor que así invade. Mirar esos ojos que solo de noche fulgen, donde todavía un cervatillo ya devorado luce su diminuta imagen de oro nocturno. Un adiós que centellea de póstuma ternura. El tigre, el león cazador, el elefante que en sus colmillos lleva algún suave collar, la cobra que se parece al amor más ardiente, el águila que acaricia a la roca como los senos duros, el pequeño escorpión que con sus pinzas solo aspira a oprimir un instante la vida, la menguada presencia de un cuerpo de hombre que jamás podrá ser confundido con una selva, ese piso feliz por el que viborillas perspicaces hacen su nido en la axila del musgo, mientras la pulcra cochinela se evade de una hoja de magnolia sedosa. Todo suena, cuando el rumor del bosque siempre virgen se levanta como dos alas de oro, élitros, bronce o caracol rotundo, frente a un mar que jamás confundirá sus espumas con las ramillas tiernas. La espera sosegada, esa esperanza siempre verde, pájaro, paraíso, fasto de plumas no tocadas, inventa los ramajes más altos, donde los colmillos de música, donde las garras poderosas, el amor que se clava, la sangre ardiente que brota de la herida, no alcanzará, por más que el surtidor se prolongue, por más que los pechos entreabiertos en tierra proyecten su dolor o su avidez a los cielos azules. Pájaro de la dicha, azul pájaro o pluma, sobre un sordo rumor de fieras solitarias, del amor o castigo contra los troncos estériles, frente al mar remotísimo, que como la luz se retira. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Cuando me quedé dormido,
9 de la mañana con 14 minutos y esto es El Gusto con los Camperos de Valles de Discos Corazón. Vamos a hablar esta mañana con y de Discos Corazón. Miguel Ángel. Discos Corazón está celebrando 25 años de vida. Se fundó en 1992 y se trata de uno de los sellos mexicanos de mayor tradición y trayectoria que graba, produce y promueve artistas de México, Cuba, África y otros países. Su catálogo suma más de 100 títulos de artistas que han dado la vuelta al mundo. Entre los más destacados se encuentra el primer disco internacional de Eliades Ochoa y el último de Chabela Vargas. En la colección de Discos Corazón se encuentran artistas como Goran Begovic, Tricilius Circuito Band, Taraf de Jaidokus, Pasatono Orquesta, Los Camperos de Valles, entre muchos otros. Discos Corazón también organiza conciertos, giras y festivales y en México representa al sello británico World Circuit Records. Vamos a conversar sobre este proyecto de la disquera, de dónde salió, con qué espíritu nació y cómo ha sido su historia. Nos acompaña Mary Farquharson, directora. Hola, Mary. Hola. Y Eduardo Llerenas, antropólogo, estudioso de la cultura popular latinoamericana y es director general de Discos Corazón. Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, se los agradecemos mucho y sobre todo creo que lo más interesante de platicar de Discos Corazón, o una de las partes más interesantes, es de dónde sale, en qué momento se les ocurre este proyecto y cuál era el espíritu con el que empiezan. ¿Y cómo y cómo les fue cambiando, Mari? Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Empezamos en 1992. Yo había venido 4 años antes de Londres, en donde había sido uno de las cofundadores del sello Welsa, que luego se volvió muy famoso por la producción de Buena Vista Social Club. Conocí a Eduardo cuando yo era periodista y tuve la oportunidad de escuchar algunos de los discos que él había grabado, sus grabaciones, y notablemente una grabación de Eliades Ochoa y otro de un gran violinista de Guerrero que se llamaba, ya falleció tristemente, Juan Reynoso. Entonces escuché esas 2 grabaciones, le dije, Eduardo, hay que hacer algo con este material, hay que compartirlo con un público más amplio. Entonces él ya tenía todo el material y entre los dos un poco de experiencia en un sello parecido en Londres, nos juntamos en todos sentidos y empezamos a lanzar esta música en 92. Eduardo, ¿de dónde está este interés, no solo por escuchar, sino por hacer que los demás escuchen también? Bueno, la historia es larga. Primeramente no soy antropólogo. Yo vengo de las ciencias exactas. Tengo un doctorado en bioquímica y estuve trabajando muchos años como tal. Y la afición precisamente nació con algunos amigos, un colega matemático, Enrique Ramírez de Arellano, otro amigo nuestro que le gustaba la música y todo esto, Beno Lieberman. Y los 3, estoy hablando de allá del Pleistoceno, ¿no? De los 70, por ahí así. En ese momento empezamos a hacer, era un reto por el gusto de esta música, en particular la música regional mexicana. No había mucha representación, ¿verdad? En el catálogo de discos en el mercado, ni nada de esto. Y nos dio por empezar a hacer grabaciones, ¿no? Eso sí, con mucha calidad técnica. Y por otro lado, escogiendo muy bien a quién grabábamos, ¿no? Como no éramos una institución ni nada de esto, sino éramos 3 locos dedicados a nuestra gran pasión, que era eso. Nos lanzamos a un montón de giras y todo esto. De ahí empezó el afán por esto. Básicamente por el placer de escuchar esta música en sus lugares de creación y de ejecución. Y luego, y grabándola, desde luego, mencionaba yo Enrique Ramírez de Arellano. Él es matemático, pero originalmente es ingeniero electrónico. Entonces él tenía todo el know-how de la electrónica para no regresar nada más con un souvenir mal hecho de sonido, cosas así, ¿no? Entonces en ese sentido nos fuimos superando con el tiempo en términos de 2 cosas, básicamente. La parte técnica, que era mejores instrumentos de grabación, en fin, como a los 2 años teníamos Nagras, grabadoras Nagras, analógicas de las mejores, grabaciones multimicrofonales, las hacíamos, eso sí, in situ.
donde vivían los músicos, era en la localidad, y la otra parte era desarrollar mucho lo que es el oído, para tener un gusto, cuando menos equivalente a la gente donde esta música se producía, ¿verdad? Para poder tener esa capacidad de decir, por ejemplo, bueno, este grupo está bien, o este trío huasteco está bien, pero no es tan bueno, ese no lo grabamos. En fin, fuimos muy selectivos, eso sí. No teníamos un interés antropológico, sino más bien estético, aural, si le quieres llamar, ¿no? Precisamente para de gozo. Y las producciones que empezamos a hacer era tratando de reflejar esta parte viva de la música tradicional, ¿no? En este caso de México, luego, como se mencionaba, pasamos al Caribe, amplio Caribe, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, todo lo que es la costa atlántica de Centroamérica, que con la población negra que tiene filiación cultural caribeña. Y bueno, ahí siguió el asunto, y sí, era una gracia escuchar esas músicas y luego decir, oye, pues vamos a enseñárselas a la demás gente, ¿no? Cuando empezamos no era así, vamos a grabar y hacer discos, nunca. Empezamos a grabar en el 70, 71, y la primera producción discográfica fue en el 85, la antología El Son de México. O sea, teníamos ahí el archivo de... O sea, era como un trabajo de coleccionista, como si hubieran ido cazando mariposas. Hoy sí, o otros insectos. Sí. Hay un insecto, bueno, yo conocí a Merry en 88, venía con una maleta llena de acetatos y con muchos sueños y haciendo un periodismo cultural que no se hacía en México, una crónica para la revista South de la música regional, y bueno, un oído muy afinado en el sentido de poder hacer toda una serie de analogías, comparaciones, oposiciones entre la música que estaba en África y que estaba entre nosotros, esos viajes a San Luis, a Michoacán, a todo este mundo que logró establecer estas coordenadas en las que el mundo global es distinto a lo que concibe el mercado como un mundo global, sino que es un mundo conectado por un sentimiento y una expresión poderosa. ¿Cómo fue esta parte, esta sonoridad entre, por ejemplo, yo recuerdo que comentabas la Costa de Marfil y los músicos de los Leones de la Sierra de Jishú, los Mono Blanco, todo este mundo? ¿Cómo se estableció? Ese es un sueño cumplido. Sí, la verdad, gracias a esa oportunidad, y sí me acuerdo mucho de esa época, y me acuerdo que hacía algunos programas a veces y la gente llamaba y decía, la música es fantástica, pero no entendemos nada de lo que está diciendo. Sí. Pero yo creo que el encuentro con Eduardo fue, la verdad, una puerta increíble para mí, porque venía con esa maleta llena, como tú dices, muy bello lo que dices. Lo que había vivido en Londres era un momento interesante, porque la música popular estaba pues muy llano, y por otro lado había la presencia de comunidades de inmigrados con culturas fascinantes, muy vitales. Entonces en Londres tuvimos la oportunidad de colaborar, presentar música senegalesa, por ejemplo, con las comunidades que ya tenían tiempo y se sentían como pues muy solos en un país donde la música no respondía a sus necesidades. Entonces yo tenía como toda esa experiencia, y yo creo que y estuve en Londres en un momento del nacimiento, por ejemplo, del World Music. Entonces había aprendido algo de cómo difundir música que realmente no interesaba al mainstream en lo más mínimo, y darnos cuenta de que si produces y presentas música de mucha calidad, de mucha humanidad, de mucha vida, o sea, es realmente música viva, ¿no? Entonces sí encuentras al público, y eso es lo que creo que hemos intentado hacer durante los últimos 25 años, y lo que vamos a hacer muy importantemente en el festejo que estamos organizando es compartir música que tal vez nadie conoce, pero que saben que es algo que les va a interesar. Tal vez más dramáticamente en esos años lo que hicimos fue precisamente con la UNAM,
cuando presentamos un grupo gitano de Rumanía, y estamos seguros que existían 2 discos en México de ese grupo. Yo tenía uno y el otro tenía Eduardo. Y logramos llenar la sala en esa 2 noches seguidos con gente que quedó sin boletos para el segundo concierto. El grupo se llama Taraf de Haiduks, y traerlos en 2002 fue parte de la posibilidad de dejar huella en términos de músicos jóvenes mexicanos que empezaron a experimentar con ritmos gitanos y balcánicos a raíz de la llegada de grupos de tanta calidad como es Taraf de Haiduks. Entonces eso es lo que queremos seguir haciendo ahora con la gran fiesta que estamos organizando. Sí, creo que hay una parte a reserva de que ahora escuchemos a este grupo que cuyo nombre no me atrevo a repetir porque no lo voy a lograr, pero ahorita te lo volvemos a pedir. No, Frida, digo gracias por mostrarme por mostrarme el pizarrón, pero no tengo la ¿Cómo se pronuncia, Mary? Salopalli. Salopalli. El grupo se llama Romengo, son gitanos de Hungría, ¿no? De son Hungría. Húngaros, sí. Estuvimos con ellos hace como un mes, ¿verdad? Ahí en Budapest. Los estamos trayendo precisamente a la gran fiesta y también se presentan en el Cervantino. Pues ahora vamos a escucharlos. Recuerden, aprovechando que vamos a estar presentes en el Cervantino, se lo recordamos a ustedes también por si nos quieren prestar a alguno de sus músicos. Nos dará muchísimo gusto. El año pasado tuvimos a estos músicos de Burkina Faso que fueron interesantísimos, una conversación que resultó muy interesante, pero por lo pronto nos vamos a escuchar a ya tenemos las maletas para el Cervantino aquí abajo. Ya estamos listos para irnos al Cervantino. Nos vamos el martes, pero aquí vamos a vivir hasta entonces. Pero por lo pronto vamos a escuchar un poco de este grupo Romengo, y ahorita Eduardo Llerenas me va a hacer favor de volver a decir cómo se llama la canción. ¿Salopalli? Sí, perdón, Salopolli. Vamos a escucharlo. Shit.
mucho es que el público espera la sorpresa. Seguimos aquí en Primer Movimiento platicando de los 25 años de Discos Corazón. Estábamos fuera del aire platicando con Mary Farquharson y con Eduardo Llerenas, sus fundadores y directores, de qué pasa con los públicos, qué pasa con quienes se han convertido ya en seguidores de Discos Corazón y confían en Discos Corazón tanto para lo esperado como para la sorpresa, pero lo platicaremos en un momento más. Despedimos nuestra transmisión en AM. Adiós al 860 de AM y muchísimas gracias por su sintonía. Los dejamos con su programación habitual. El 96.1 de FM y los de TV UNAM, seguimos aquí y pues les agradecemos mucho. Platíquenos cómo ha sido la experiencia, quiénes consumen Discos Corazón y cómo ha cambiado esto o no ha cambiado. ¿Cómo es, Mary? Desde el principio, desde el primer día, ha sido un público de melómanos. Uh-huh. Y de grupos sociales y edades muy, muy distintos. Y muy curiosos, sobre todo. Sí, gente que bueno, somos muy privilegiados porque siempre hemos tenido esta relación con el público que nos llaman un poco sorprendidos y dicen, pues gracias por sacar ese disco, nunca esperaba escuchar ese disco. Y sería en un momento alguien que podías escuchar que era un taller mecánico y después el siguiente podría haber sido alguien, no sé, de Lomas de Cocoyoc, de Chapultepec. Entonces eso es algo que nos gusta mucho. No es un nicho, no es un gueto cultural en lo más mínimo, sino es muy amplio. Hay muchos estudiantes. En los conciertos que hacíamos en la Sala Nesa eran la mayoría estudiantes y muchos profesores, diferentes edades. Y yo creo que sí, lo que une es la curiosidad, como dices, y el gusto por la calidad musical. Y yo creo que la humanidad que se refleja en estos grupos es muy importante. No es música hecha en el estudio, eso es algo que me gusta mucho del trabajo de Eduardo. Él no está inventando nada, él quiere reflejar lo que los músicos tienen. Eduardo, ¿tú eliges los grupos que se graban? Sí. ¿Y cómo es? Bueno, la elección, mencionaba un poquito antes de esto, Uh-huh. es digamos, vamos a grabar la Huasteca, por decir algo, ¿no? Entonces llegamos a algunas poblaciones de ahí y empezamos a hablar con la gente, a preguntarle, ¿verdad? En el mercado, en las tiendas, sobre los músicos, qué músicos hay en esa localidad o cerca, en fin. Entonces la gente ya nos dice, bueno, está fulanito, el trío mengano, y lo que hacemos es encontrarlos con señas que nos dan, los localizamos, los escuchamos y decidimos después de hacer una audición si los grabamos o no. Pero repito, esto basado sobre todo ya en un buen rato, años pues de desarrollo de la oreja, ¿verdad? Para saber la calidad del grupo, ¿no? No simplemente tocan son huasteco, a ver, toquen esto, qué bonito, vamos a grabarlos, ¿no? Ya va una cosa de encontrar virtuosos, por ejemplo, ahí el violín, la jarana, la guapanguera, los falsetes, en fin, y lo que es el trío, ¿no? Porque a veces puedes ser tres virtuosos tocando y nunca se integran, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos, es más o menos ahí, entonces hicimos este grupo, ¿no? Bueno, de ahí en adelante, bueno, en el Caribe, por ejemplo, en Haití, República Dominicana, en fin, pues nos sirvió mucho todo el trabajo, las tablas mexicanas, ¿no? Bueno, de toda la geografía del son mexicano que ya habíamos recorrido, para pues llegar igualmente a escuchar los grupos, ver uno, otro, etcétera, y ahí tener la capacidad de escoger, ¿no? Para incluirlos en una grabación, o grabarlos, pues, ¿no? Ya después de eso regresamos del viaje, muchas veces pasaron, años, de hecho, con las cintas ahí en la cintoteca, y hasta que dice, vamos a hacer esto, hoy tenemos el material, vamos a integrar un compacto, ¿no? Uh-huh. Ya la producción como tal, ¿no? ¿Y qué pasa con África? ¿Es igual? ¿Qué pasa con África? Con África es una locura en todos los sentidos, buenos y malos, ¿no? No, es una fascinación, eso, bueno, África negra en particular, ¿no? Uh-huh. Porque no es lo mismo que el África árabe del norte, uh-huh. Es algo realmente fascinante. A África negra fuimos sobre todo por, tantos años de trabajar ya en esos momentos en el Caribe. Entonces, pues sí, que tienes el Caribe, ¿verdad? Uh-huh. Europa y África, ¿no?
Hay algunos poquitos de indios que dejaron sobre todo los europeos, pero básicamente son las dos culturas que se encuentran en tierras ajenas, ¿no? Y ahí producen una nueva cultura. En fin, entonces teníamos siempre la tentación de hacer el viaje a África. Finalmente nos juntamos con Lucy Durán, una amiga, ella sí, musicóloga inglesa, amiga desde hace muchos años, amiga mutua, y nos lanzamos a Mali. Y fuimos a grabar un grupo, ya lo conocíamos, a Casimadi Diabaté, un griot. Los griots son gente que tiene el oficio de contar la historia de su pueblo, de sus generaciones y de la historia, porque son culturas ágrafas. Son culturas ágrafas, de modo que la tradición radica en ellos. Ellos son los transmisores de esto, ¿no? Eso se transmite por línea patrilineal, no cualquiera puede serlo, en fin. Y pues ahí grabamos a Casimadi Diabaté en su pueblo natal, Kela, donde no había luz. Tuvimos que inventar una manera de grabar sin luz. ¿Cómo grabaron sin luz? ¿Con pilas? No, bueno, sí, con pilas de coche con baterías. Entonces usamos un mecanismo ahí que inventamos aquí en México con otras personas. Tenía las baterías, eran 2 baterías, nos duraban al principio 8 horas, después nos duraron 4, 5, sí fue 5, 4, en fin. Y teníamos un camioncito de ahí local que las baterías que vete a darte todas las vueltas para recargarlas y regresaban, en fin. Fue fantástica, jalaron, mira, 125 volts todo el tiempo, porque teníamos el medidor, ¿no? Y 42 grados de temperatura, sabrosísimo. No, pero fue un placer, fueron 5 días ahí, y además con el ánimo de los músicos. O sea, estábamos todos juntos para hacer lo mismo. Que era lo más delicioso, ¿no? Y hay una satisfacción, Marín, con muchos músicos que escogiste en los años, al principio de los 90, después se afamaron, se consolidaron, digamos, es una gran satisfacción, como los scouting de literatura, apostar cuando alguien tiene una primera, una segunda novela, unos cuantos artículos, y se convierte en un premio Nobel, por ejemplo, se convierte en un gran escritor. Estamos muy contentos por el premio por Nobel. Caso de Segura. Sí, pero esta apuesta, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla ese ojo, ese oído? Yo creo que es exactamente eso, ¿no? Lo que mencionó Eduardo, hay que escuchar mucho. Y yo creo que después de eso tal vez entra lo subjetivo, porque nosotros nunca buscamos un músico y decimos, en 5 años puede ser grande, ¿no? Que lo vamos a llevar al Auditorio Nacional, sino que nos enamoramos de los músicos y la música, ¿no? Tal vez al revés, primero la música, después los músicos. Y entramos en un momento de no poder no trabajar con ellos. Entonces, y aceptamos el reto del trabajo. Por ejemplo, trabajamos con padre e hija de Azerbaiyán, y eso es una tradición clásica, no en el sentido occidental, sino en el sentido de la música de esa parte del mundo. Y entonces nos enamoramos profundamente con las voces y su manera y la expresión y la pasión. Entonces supimos que íbamos a tener que trabajar como locos para convencer a un público en México, porque era muy lejos de lo que la gente se acostumbra, y lo logramos hacer. Entonces yo creo que es más tal vez como un escritor que no puede no escribir, ¿no? Yo creo que eso tal vez sería el paralelo, porque no somos una empresa cultural, porque no tenemos apoyos económicos, pero yo creo que somos más parecidos a la gente a los mismos músicos que no pueden dejar de hacer música, o los escritores que no pueden dejar de escribir. Es que no podemos no hacer las grabaciones o no buscar a los músicos, aunque en este momento es un poco difícil, ¿no? Lo que hacemos. ¿En qué sentido es difícil? Porque ha desaparecido el mercado de los discos, que es lo que apoyaba económicamente el proyecto. La gente ya no compra discos, ¿no? Nos lo pregunta justamente, qué bueno que lo mencionan, Agente Sazonador en Twitter. ¿Cómo se las arreglan en la era de Spotify y el MP3? ¿Cómo se las arreglan en un momento en el que se complica cada vez más convencer a la gente de que por la música se paga? Sí. Porque los músicos comen y los disqueros también. Exacto, es muy difícil, porque sí estamos en todas las plataformas hace años,
pero las plataformas son para los dueños de las plataformas realmente. Entonces hacemos lo que podemos, sentimos que esta música es mucho más allá que la gente que lo produce y difunde y tiene que seguir, por eso hemos insistido en buscar nuestro lugar en los medios digitales. Y lo bueno de este espacio, y creo que lo bueno de estar en la Carpa Astro, es la primera vez que ellos presentan un concierto que ellos dicen que es cultural, porque es un espacio para los chavos, para el rock independiente, y esto es lo que necesitamos hacer, de estar muy cercana al público joven para esta música, para que siga con las nuevas generaciones. Seguimos en esto porque es lo que hacemos, ¿no? Y si fuera netamente un proyecto comercial o motivado por el dinero, pues yo creo que hubiéramos cerrado hace unos 5 años. O más. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo ha cambiado quienes van a los conciertos, quienes compran los discos? ¿Han notado un cambio? ¿Han cambiado su catálogo conforme les cambia el público? No, realmente no. Hemos seguido necios, ¿no? De producir lo que nos gusta. No, pues eso es verdad. Y yo creo que el público que compra nuestros discos es el mismo, seguiría siendo, digo seguiría porque ya no existe, ¿no? Ya no compran discos, quiero decir, ¿no? Entonces ya no sabemos por dónde está. Básicamente, digo, por todas las plataformas estas que hablábamos, que decíamos ahora, y la parte de los conciertos, que es lo que seguimos haciendo, o hasta donde se pueda, porque también por ahí, digamos, toda la parte general de la cultura, pues ha venido para abajo, ¿no? Igual que el país, por desgracia, bueno, gracias a los gobernantes, ¿no? Entonces, esa parte, la vemos muy, muy viva, ¿verdad? La de los conciertos, estamos, me voy a una cosa rapidísimo, desde septiembre del año pasado empezamos a trabajar con unos maravillosos grupos de la Costa Chica, de Guerrero, Oaxaca, con el género del bolero. El bolero, que también el bolero se regionaliza en México, ¿no? Como es un país grandote y con muy aisladas regiones todavía, ¿no? A pesar de los medios de comunicación, en la Costa Chica se hace un bolero, se canta y se ejecuta en una forma que es costachiquense, que no es lo mismo que el bolero original de Santiago de Cuba, por ejemplo, ni como lo hacen en el Istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Hay compositores, etcétera. En el caso de la Costa Chica, pues está el famosísimo Álvaro Carrillo, el negro de la costa, que el canijo dejó una huella brutal, ¿no? La gente sigue adorándolo, siguen Bueno, tuvimos aquí a un par de niñas, ahí está, las está hermanitas García, sí. Las hermanas García, Sí. que eran un par de adolescentes con su sudaderita, y de pronto se lanzaban a cantar a Álvaro Carrillo y se convertían en otras personas. Sí, exactamente, Crecían sí. como 40 años en 3 acordes, y era una cosa muy sorprendente. Entonces, ese es el ejemplo que te decía, porque las presenta, bueno, les grabamos su disco, etcétera, las hemos promovido en donde podemos. Hicimos un concierto muy sabroso en la Casa del Lago, en el foro al aire libre, y resulta que al tope había como 900 de público, cuando habitualmente reciben 500, ya cuando un super espectáculo, y era un público mezcladísimo, o sea, los viejos que nos gusta el bolero y juventud que ¿de dónde salió? ¿Qué demonios de gusto por el bolero? Ahí estaban, pero emocionados además, ¿no? En una emoción. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas dimensiones de la música muchas veces se dice que dan vueltas, ¿no? Históricamente, que regresan ciertas formas, ciertos momentos donde otra vez se hace la música, etcétera. Pero creo también que estamos en momentos de esos, como en tantos otros asuntos, de vacíos culturales, ¿no? De vacíos musicales, de vacíos de valor. Que, bueno, no quiero hacer mucha rollo por ahí, pero yo creo que hay una parte de ese tipo, ¿no? Y no hay un registro, no sé, pero ahorita pensaba lo que han hecho en Cuba, lo que hicieron en Hungría, lo que hicieron en Budapest, toda esta parte que es tan importante, me recuerda a Chatwin, ¿no? Los trazos de la canción, este gran libro donde hay una gran bitácora de cómo, de ese registro instrumental, todo este mundo. Veo que traen el disco de 25 años del aniversario. ¿Hay una bitácora de este trabajo y una crónica?
de estos años? No, es algo que tenemos años hablando de proceso. eso, ¿no? Está en proceso. Sigue en proceso. Yo creo que sí es importante hacerlo y a lo mejor después de ese aniversario nos ponemos a hacerlo. La aventura en Cuba, ¿no? Fue muy difícil, ¿no? Fue muy complejo. ¿Cómo fue esa aventura? Platíquenos la aventura en Cuba. Bueno, eso empezó en el 1985. Tardíamente fuimos, pues ya habíamos recorrido otro montón de países del Caribe y finalmente caímos en Cuba, ¿no? En el 85, y yo creo que fueron como 10 años seguidos de 2 o 3 giras anuales a grabar básicamente al oriente de Cuba, a Santiago de Cuba, que es la cuna del bolero y del son, ¿verdad? Bueno, hay un pleito ahí, ¿no? No. Bueno, claro. Siempre lo habrá. Siempre hay pleitos cuando hay buena música. Y empezamos a ir y a grabar y pues realmente caímos, a pesar de ser mexicanos, que haber oído la música desde que nacimos, cubana, pues caímos seducidos, ¿no? El cubano tiene una seducción, el cubano y la cubana, una seducción brutal con su manera de hacer la música, con estos ritmos, con esta gracia, con ese humorismo tan fantástico como Ñico Saquito, diría yo, como uno de los representantes más grandes, ¿no? del humorismo, y del humorismo cubano en la canción o en el bolero, en el son, y bueno, seguimos, y a partir de haber estado el primer momento, pues ya no pudimos dejar de ir a Cuba cada año regresar. Ya esto fue un poquito antes de que estuviéramos Mary y yo juntos. Ya después pues continuamos en estos viajes, y resultó que bueno, sacamos muchos músicos de Cuba a actuar en el extranjero, en Europa, en Canadá, algunos en Estados Unidos no, porque estaba la prohibición todavía. El primero que rompe la prohibición, de hecho, es el Buenavista, el grupo de Buenavista Social Club, la orquesta. Se ganó el Grammy. Sí, el gran Grammy. Eso sí. Pero ahí, en ese tiempo, nadie daba un maldito centavo partido por la mitad por la música cubana, ¿no? Digo, del mundo, por ejemplo, occidental, lo que llamaremos así en conjunto. Y resulta que, bueno, vino el fenómeno Buenavista Social Club, ¿no? El gran padrinote californiano Ray Cooder, que puso más bien su nombre porque no interviene casi en la música. Y es un disco de Buenavista Social Club, es un disco de música tradicional cubana. No puede haber música más tradicional que esa, ¿no? Sí, y el mundo lo comió. Se lo comió, pero divinamente. Abandonó la salsa, que era lo que estaba en el mercado, ¿no? El bailongo fuerte y todo esto sabroso también en Europa. Sacó el primer disco de platino en Holanda. Carajo, un disco de música cubana en Holanda. Bueno, y por ahí siguieron las cosas, ¿no? Pero también hay un trabajo de desmitificación, ¿no? África suena así, señores, y a todos nos gusta. Y Cuba, son el demonio comunista, pero ¿qué creen? Que nos gusta a todos. Y así, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que dices. Estoy absolutamente de acuerdo. Eso es básico y esencial, diría yo, sí. Bueno, entonces ahí grabamos a finales del 85, precisamente me encontré yo con el Cuarteto Patria. El Cuarteto Patria tenía a su cantante principal guitarrista, que es Elías Ochoa, ¿verdad? Muchacho. Estamos oyendo de fondo al Cuarteto Patria. El Guajiro. Yo creo que es muy cierto lo que dice. Nada más, sí, lo encontramos, perdón, y de... No, perdón, no, es que solo no de entendí. fondo, solo de fondo la música que tenemos, que Okay, está escuchando el público. Sí. No nosotros, es el cuarteto. Perdón, yo estaba aquí, como vi señas ahí, dije, como en el béisbol. Así. Sí, esto es como el béisbol. Sí. Cuéntenos. Entonces, traje, bueno, lo conocí a Eliade, en fin, me encantó a mí, obviamente, el Cuarteto Patria. Le hicimos su primer disco, que se llama A una Coqueta, precisamente de las primeras producciones de Discos Corazón, y luego lo traje a México. Entonces, yo no sabía ni qué era esto de hacer conciertos ni nada. Lo traje junto con otro grupo de ahí que se llamaba Estudiantina Invasora, que nada que ver con estudiantinas mexicanas, ¿no? Era Estudiantina, un grupo aumentado de un septeto cubano. Eran ya viejorrones los músicos, ¿no? Pero sensacionales. Entonces lo traje ellos, el Cuarteto Patria, y los llevé a varios lugares aquí en México.
la Feria de la Plata en Tasco, que era un festival muy bonito, y llevé el Cuarteto Patria Aliades, estaban encantados de ver Tasco, y los presenté en el Bar León, el que ya no existe, el del centro, el de Brasil, ¿no? Y fue una cosa magnífica, pero desde luego fue un público chiquito, pequeño, ¿no? Al que se pudo mostrar Aliades. El disco lo mostró más, pero de ahí en adelante luego, gracias a que lo conocí, lo había grabado, hablando con World Circuit, con Nick Gould, que es el dueño de World Circuit, ex empleado de Mary, le encantó, ¿verdad? Evidentemente, y gracias a eso lo invitaron a ser parte de las estrellas de Buenavista Social Club, ¿no? Esas son unas de las partes interesantes, ¿no? de la historia. Pues Mary, una reflexión final para cerrar este espacio y para invitar a la gran fiesta y a comprar los discos Corazón. Pues yo quería retomar lo que dijiste porque me gustó mucho. Yo creo que tal vez en años atrás se presentaba la música en términos de clichés, ¿no? Los tambores africanos, la rumba muy vestida cubana. Y yo creo que lo que ha pasado no solamente con nosotros, sino con muchas disqueras como nosotros en diferentes partes del mundo, es presentar la música como realmente es. Y yo creo que eso es lo que llama la atención, ¿no? Es música viva, no es el cliché, no es algo para el público, sino desde el músico. Entonces, invitamos al público desde las 6 de la tarde, el día domingo 29 de octubre. Vamos a empezar con lo mejor del son mexicano, 2 grupazos, que es los Camperos de Valles, interactuando con las cañas, caña dulce, caña brava, que son unas mujerzazas del son, la verdad, en un momento súper creativo. Y después de eso viene Romengo, los gitanos de Hungría, después vienen las hermanas García y terminamos con Elías Ochoa. Va a ser más o menos de las 6 hasta las 10:30, diferentes estilos. Va a haber arte circense con circo de mente, y es un solo boleto para todos los grupos, que cuesta 350 pesos en preventa. Yo creo que es muy razonable por los grupos que pueden apreciar. No, bueno, ya quisiéramos. Y en Carpa Astro, sobre Tlalpan, que es el mejor lugar. Estamos contentísimos de estar inaugurando esta fase con ellos. De lo que fue el Circo Ataide. Claro. Sí. ¿Y dónde está, dónde se pueden comprar sus discos? Con mucho trabajo en Gandhi, en Mixo, pero básicamente en los conciertos. Entonces les invitamos a todos a la carpa, fiesta. Y allí sí va a haber con precios muy especiales, y la verdad va a ser un gran festejo. Pues muchas felicidades y muchas gracias por estos 25 años de Discos Corazón, y gracias por esta conversación, Eduardo Llerenas, Mari Farquharson de Discos Corazón. Y nos vamos escuchando justamente a Caña Dulce y Caña Brava con El Cascabel. Muchas gracias. Voy a cantar este son, deshojando el sentimiento, cascabel de los ensueños, como la luna tan bella, tiene el cascabel sin dueño, danzando entre las estrellas.
Primer movimiento. 9 de la mañana con 54 minutos con este programa que ha sido como Jaste la Hora de México. Hemos ido verdaderamente a toda velocidad y seguimos platicando con Sofía Provencio. Ella es vocera de la Fundación del Centro Histórico. Vamos a hablar de un concurso de ofrendas. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos en 3 minutos qué hay que hacer, a dónde hay que ir y cómo es este concurso de ofrendas en el Corredor Cultural Regina del Centro Histórico. Pues esta es la 17ª edición, es una tradición anual ya bastante instalada dentro de la vida del Centro Histórico para el 1 de noviembre. Es un concurso y cuando vamos a hablar ahora de convocatoria, es una convocatoria abierta, que por concurso lo que sucede es dentro del corredor el 1 de noviembre, pero por lo general casi todas las personas que se suman a través de la convocatoria, que tienen interés, participan. O sea, quiero aclarar que dentro de lo que la gente aplica o se inscribe no hay un filtro, no es un tema como de ver cuáles son las propuestas más, modernas o lo que fuera, para nada. Es una convocatoria que se abre hasta el 31 de octubre y está abierta y permanecerá así, que tendrá 2 versiones para la gente que quiera aplicar, una en línea, que es fundacioncentrohistórico.com.mx, o en físico en varias sedes que pueden checar en línea y o asistiendo a Casa Vecina, que es una de las, anclas de la fundación en el centro. Casa Vecina también está en este corredor del centro, corredor de la calle Regina, que es básicamente la calle Regina, entre Isabela la Católica y 20 de noviembre. Es un concurso donde existen 3 categorías. La gente puede aplicar en para montar a nivel familia, amigos, cuates, vecinos, colaboradores, oficina, etcétera. Una ofrenda dentro de 3 categorías, digamos. Una de ellas es la ofrenda tradicional, que se apega a ciertas reglas que pueden consultar en las bases de lo que es la ofrenda tradicional o la herencia tradicional de la ofrenda desde hace generaciones. Otra es la ofrenda contemporánea, que normalmente es una categoría donde hay mucha interpretación libre y la gente pues monta un poco como su versión más actualizada de lo que entiende como una ofrenda. Y otra es la ofrenda conmemorativa, que este año se decidió dedicar a Frida Kahlo, a los 110 años del natalicio de Frida, pero que en general es una categoría que también tiene muchas opciones y que se presta para muchas interpretaciones de lo que cada quien quiere. Todos vamos a conmemorar, entonces vaya ofrenda que se monte en cualquiera de las categorías no pierde ese ímpetu, pero existe esta tercera, que se propone todos los años como para llegar a una temática común donde la gente pueda tener un diálogo. Pues suena muy bien, está me imagino que la información de qué, cómo lo hacen y qué es lo que tienen que presentar está en fundacioncentrohistórico.com.mx. Es correcto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sofía Provencio. Queda hecha esta invitación para participar en este concurso de ofrendas del Corredor Cultural Regina en el Centro Histórico en su 17ª edición. Muchas gracias, Sofía. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y esperemos que sume mucha gente a participar. Esperamos que sí, y si no, pues nos vas contando y lo vamos repitiendo conforme conforme se acerque la fecha. Y habrá una gran ofrenda en esos muertos que hemos tenido y que es la oportunidad para digerirlo, para decirles adiós y que se queden también con nosotros al mismo tiempo. Pues sí, para participar en este duelo es interesante. Hablaremos pronto, yo creo, del duelo y de la ofrenda como forma también de gestionar y de paliar esos dolores y ese duelo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon esta mañana. Se está escuchando ya de fondo Edurne de Serrat para Manuel de Fis, porque Andrea González, aquí se escuchan todas las voces. De todas maneras, nos da muchísimo gusto que participen en este Viernes de Complacencias, como nos da muchísimo gusto que nos escuchen y nos vean todos los días. Estaremos el lunes y martes que entra desde estas cabinas. A partir del miércoles nos vamos a Guanajuato, al Festival Internacional Cervantino. Ya les estaremos platicando lo que haremos por allá. Ya nos vamos, Frida. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y muchísimas gracias a los que hicieron posible este espacio. Hasta luego, Miguel Ángel. Hasta luego, Juana Inés. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
y creció viendo a sus pies Tolosa, a un tiempo recia y hermosa como un tronco de abedul. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.